Pues buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con la presencia del maestro Irving Arellano Regino, quien nos va a platicar del tema valoración de la prueba psicológica en delitos sexuales. Como todas las semanas, solicito a nuestro amable auditorio que silencie su micrófono a efecto de no distraer a nuestro disertante. Existirá, por supuesto, el espacio de preguntas y respuestas o la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro invitado. Con todo gusto, doctor Eduardo. Pues es para mí un privilegio leer la semblanza curricular de nuestro invitado, el maestro Irving Arellano Regino. El maestro Irving que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Penal por la misma universidad. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal y actualmente se encuentra cursando el doctorado en materia penal. Desde 2018 ha sido docente en diversas universidades como la UNAM y la Universidad de La Rioja. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito penal, interviniendo como defensor y asesor jurídico en diversos asuntos en materia penal. Es socio fundador de la firma Vega MacGregor Arellano, abogados penalistas. Bienvenido, maestro Irving, está en su casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Agradezco sinceramente la invitación del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, sobre todo al maestro Víctor Rivas Salgado y al doctor Eduardo Martínez Bastida, por permitirme participar en este espacio y compartir con ustedes una reflexión sobre uno de los temas más complejos del proceso penal acusatorio y que además forma parte de mi trabajo de investigación en la UNAM, que es precisamente este tema el de la valoración de la prueba psicológica en los delitos de violación, ¿no? Principalmente, bueno, pues yo me he enfocado a temas de criterios, estos criterios en la Ciudad de México. Y pues bueno, principalmente comenzaría con este tema. No solamente implica revisar criterios jurídicos y metodológicos, sino también comprender cómo el juzgador enfrenta lo intangible, esto es, emociones, recuerdos y el sufrimiento humano. Hace algunos años, en un juicio, escuché algo que nunca olvidé cuando un perito, al exponer su dictamen en juicio, señalaba que la víctima presentaba sintomatología compatible con un trauma postraumático. En ese momento, el juez llevó a cabo una pausa y le preguntó al perito: ¿cómo sabe usted que ese trauma viene del delito y no de otra situación de su vida? En ese momento comprendí algo fundamental: la verdad científica no siempre basta si no se sabe traducir al lenguaje jurídico. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo se valora la prueba psicológica en los delitos sexuales, un terreno donde la ciencia, la experiencia y la sensibilidad humana se cruzan muchas veces de manera peligrosa. Cuando hablamos de valorar una prueba psicológica en un delito sexual, no podemos hacerlo al margen del marco jurídico que da el sentido y los límites a esta valoración. El punto de partida, pues lo tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 20, que nos recuerda que toda persona imputada tiene derecho a un juicio basado en pruebas obtenidas de forma lícita y valoradas conforme a la ley, y que el juez debe valorar pruebas de manera libre y lógica. Pero, ¿qué significa esto? Cuando la prueba proviene de la psicología, una ciencia que no trabaja con certezas, sino con interpretaciones. Este es uno de los mayores retos que enfrenta nuestro sistema penal acusatorio, porque son ciencias totalmente distintas. Nosotros estamos acostumbrados a encuadrar una conducta en un tipo penal, pero la psicología pues no trabaja de la misma manera. En la psicología pues va a depender pues de cada persona pues es un mundo, y esto genera prácticamente que
pues no podamos tener lineamientos fundamentales o una práctica que permita estandarizar pues, las valoraciones en materia de psicología. Ese trabajo yo lo comencé porque justamente digo, posiblemente ustedes o quienes hayan tenido la oportunidad de llevar a cabo la representación legal tanto de víctimas como de imputados en este tipo de delitos, pues son sumamente complejos y sumamente técnicos. ¿Por qué? Porque partimos de un tema de libre valoración. Lo que para alguien puede ser una conducta ilícita o tener ciertos criterios al momento de valorar la prueba, para otro juzgador, pues no necesariamente tendrán que ser correctos o serán de la misma manera. Aquí es donde el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente si observamos del 356 al 371, así como lo que dispone también el 402, nos marca las reglas desde cómo se ofrece la pericial, cómo se va a desahogar y sobre todo cómo se debe valorar, ¿no? Que esta valoración tendrá que ser acorde a reglas de la lógica y la sana crítica. Que esto, pues bueno, ya nos pone en cierto momento a pensar de dónde sale o en qué se basa la sana crítica o estas reglas de la lógica. Reglas de la lógica para quién, ¿no? Ahí entraría también pues el tema de las máximas de la experiencia, pero las máximas de la experiencia del juzgador o las máximas de la experiencia de dónde se toman, ¿no? En teoría podría parecer sencillo, pero en la práctica el problema que se suscita es que la psicología no mide lo mismo que el derecho busca probar. Mientras el derecho necesita hechos, acciones, tiempos, consecuencia, lo que traducimos en circunstancias de modo, tiempo y lugar, la psicología lo mide en procesos internos, emociones, traumas, la memoria y síntomas. Esta sintomatología que pues ustedes podrán ver que en los dictámenes, pues uno de los problemas principales es que no se delimita a qué se refiere el perito cuando establece que la víctima presenta sintomatología compatible con una agresión sexual. Esta sintomatología que regularmente se pone con miedo, tristeza, ansiedad, eh, genera un problema que muchas veces se traduce al momento de que se lleva a cabo, pues bueno, una valoración. De aquí pues surge un dilema. ¿Cómo traduce el juez un dictamen psicológico a una verdad procesal sin convertirse en psicólogo ni renunciar al papel de juzgador? Por eso este tema no solamente es técnico, sino también es epistemológico. Nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de verdad busca el proceso penal, si una verdad científica o una verdad jurídica, o en su caso, una verdad humana. Y en los delitos sexuales, esa tensión se hace evidente porque los hechos suelen ocurrir sin testigos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que los delitos sexuales pues son de realización oculta, lo cual pues bueno genera muchas dificultades para cuando se trata de la defensa, cómo se lleva a cabo esta parte. Además que las lesiones muchas veces no existen y en ocasiones la única huella que queda está en la mente de la víctima. Y este pues, es uno de los problemas principales también a los que se llega a enfrentar durante este tipo de procesos. Ahí es donde la prueba psicológica se vuelve crucial, pero también donde su valoración se vuelve más peligrosa si el juez no tiene una claridad en la metodología que emplee al momento de llevar a cabo la valoración de la misma. Como parte de mi trabajo doctoral, realicé entrevistas a jueces, defensores públicos, asesores jurídicos y peritos. Principalmente, como les comentaba al inicio de la plática, este trabajo va enfocado a criterios de la Ciudad de México. Por ende, las entrevistas realizadas, pues bueno, son o se han llevado a cabo a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a jueces de control del Reclusorio Oriente. Principalmente, pues bueno, pues el Reclusorio Oriente porque se llevan a cabo ahí pues todos los temas que son relacionados a los delitos sexuales. Por una circular que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues se decide mandar pues todo tipo de delitos relacionados a esta sede ahí en el Oriente.
Entonces, les compartiré fragmentos de una de estas entrevistas que me ha parecido sumamente interesante y también enriquecedora con uno de los jueces que lleva más de 20 años de experiencia, porque creo que creo que sus respuestas sintetizan los principales retos que enfrentamos en la práctica. Cuando hablamos de la naturaleza de la prueba psicológica, hay que reconocer que tiene un doble filo. Se vuelve una herramienta científica, pero también profundamente interpretativa. Y justamente ahí radica el riesgo, ¿no? En el tema de la interpretación. El juez que entrevisté, que pues, evidentemente no puedo dar los nombres derivado que el carácter científico de la investigación y por protocolo así se me exige en la universidad, pero principalmente lo que podría mencionar es que este juzgador señalaba que en ocasiones los peritos no cumplen con la metodología necesaria para emitir su opinión. Hay veces que ni siquiera consideran los antecedentes de la víctima y eso puede generar confusión en el origen de la sintomatología. Eso va de la mano con la pregunta que hacía el primer juzgador cuando estaba mencionando al respecto. Cuando un perito llega a una conclusión de que la víctima presenta sintomatología compatible con una víctima de agresión sexual, se deben de establecer, pues, cómo es que ese perito puede llegar a esa conclusión, ¿no? Cómo el perito llega a la conclusión de que la víctima presenta esta sintomatología y si abordamos o añadimos, pues, un tema más, podríamos también tener, ¿y qué pasa cuando esa víctima, pues, ha sido o ha sufrido de agresiones sexuales previas, ¿no? Fíjense que pues hace no poco, o sí tal vez hace algunos años, me tocó llevar un asunto en donde estaba representando a un médico que trabajaba en la Cámara, bueno, en el Congreso de la Unión y era parte del servicio médico. Este médico fue imputado, fue denunciado en su momento por tres mujeres que no eran funcionarias, eran prácticamente como asistentes. No sé si ustedes hayan visto recientemente, sí, ¿no? El caso este viral del senador Fernández Noroña, cuando se enfrenta con Alito, con Alejandro Moreno, y que Alejandro Moreno golpea o bueno, empuja a uno de sus colaboradores y cae, y que posteriormente salió ahí esta rencilla o estos comentarios de que si esta persona pertenecía al Senado, decían que no, que era un auxiliar del senador, etc. Esto lo tomo porque estas personas que denuncian al médico, pues tenían un carácter similar, apoyaban a una senadora. Entonces ellas acuden y denuncian al médico por una circunstancia de abuso sexual, en donde ellas prácticamente, digo de manera muy genérica, le señalan al Ministerio Público que el médico había abusado de su profesión, ya que ellas habían acudido en su mayoría por un una por un dolor abdominal, otra por un dolor en la garganta y la tercera de igual forma por un dolor abdominal. Y se dolían de que la exploración física que realiza el médico fue sin consentimiento, fue de manera, no les informó el médico qué les iba a hacer y que los tocamientos, pues bueno, prácticamente los habían sentido de manera lasciva. La forma en cómo pues sube la blusa para explorar la zona abdominal, que había bajado a la parte pélvica, que era una circunstancia que había sido de forma inadecuada por estos tocamientos lascivos que ellas habían percibido. Y el punto al que voy es que justamente, bueno, les practican, y esto valga ahí la redundancia, a pesar de que era un tema federal, pues se inicia en el Foro Común, ¿no? En la Fiscalía de la Ciudad de México. Les mandan practicar los dictámenes en materia de psicología forense y pues bueno, ustedes sabrán, ¿no? Que el resultado de estos dictámenes pues era que tenían afectación psicoemocional derivado de la agresión que habían sufrido. Sin embargo, el punto importante o al que quiero ahí arribar es de que una de las víctimas refirió en su entrevista con el psicólogo que ella sabía que se trataba de una agresión sexual porque cuando ella era niña había sufrido una circunstancia similar y esto fue con su padrastro que pues él abusaba de ella sexualmente, por lo cual puede identificar que lo que había vivido con el médico ahí en el Congreso de la Unión
pues era una cuestión similar, que también se trataba de una agresión sexual. El problema es de que el perito no aplicó ningún método, no aplicó ninguna batería, no aplicó ningún test, no llevó a cabo la confrontación de este resultado y únicamente determina que pues, la víctima presenta esta sintomatología con la pura entrevista, con el puro dicho de la víctima. Y pues, es una de las cuestiones que, pues digo, no es un hecho aislado. Regularmente muchos peritos, lamentablemente, vemos que por lo menos en la Ciudad de México, pues llegan a estas conclusiones, pero no justifican las mismas, a pesar de que existen diferentes elementos para que puedan contrastar y verificar los hechos, si el hecho traumante deriva del hecho delictivo o este deriva de otra circunstancia. Entonces, a esto es prácticamente a lo que se refiere el juez que entrevisto y que me da su testimonio, donde nos muestra que un dictamen mal elaborado no solamente puede perder valor probatorio, sino que además puede distorsionar la causa del daño psicológico. Imaginemos lo grave de esto en un proceso penal. Un error metodológico podría atribuir una afectación a un delito que no la provocó, ¿no? Como lo que les he comentado, o viceversa, puede restar credibilidad a una víctima auténtica. Por eso, cuando se valora este tipo de dictámenes, la metodología no es un requisito formal, es el corazón mismo de su fiabilidad. Es lo más importante que se debe de revisar. ¿Qué metodología empleó el perito? Y aquí surge una de las preguntas, pues también importantes. ¿Cómo hacen los jueces para valorar algo tan técnico, tan humano y tan subjetivo a la vez? Esa respuesta nos lleva a un siguiente punto: los criterios judiciales de valoración. Cuando en esta entrevista que le realicé, le pregunto al juez qué criterios considera relevantes al valorar las pruebas periciales en psicología en casos de violación, su respuesta fue inmediata. Él señala que estos deben de realizarse con perspectiva de género, que no constituyan una opinión dogmática y que se apliquen con una metodología adecuada y que el perito tenga la acreditación necesaria para emitir su opinión. Este fragmento condensa prácticamente tres pilares fundamentales: la valoración probatoria respecto a la perspectiva de género, la metodología y la competencia técnica. Y esto coincide plenamente con lo que nos marca el Código Nacional. El juez no debe quedarse con la mera conclusión del dictamen, sino analizar su sustento lógico y científico. Hay por ahí unas tesis que se han emitido en donde se establece, y muchas veces, bueno, lo hemos escuchado, ¿no? Que para temas de audiencia inicial, pues el juez basta con que analice los datos de prueba, que se establezca la comisión de un hecho y la posible participación del imputado en el mismo. Sin embargo, pues esto generó mucho tema para que los juzgadores e incluso las fiscalías se excusaran que para un tema de vinculación a proceso se debe de regir bajo un estándar mínimo. Pero hay una tesis, ahorita no recuerdo el número, pero la tesis señala que a pesar de que exista este estándar probatorio mínimo, el juez no se debe de excusar en este estándar probatorio mínimo para saltarse o para no analizar el contenido del dato de prueba, que debe de ser lógico y coherente, sin que esto implique una valoración, ¿no? Simplemente porque la valoración pues, sabemos que es para temas de juicio. Sin embargo, el juez debe de corroborar que el contenido del dato de prueba sea lógico y coherente para que, pues bueno, pueda generarse una vinculación a proceso o pueda sustentar su determinación. Este juzgador agregaba un punto esencial y señalaba que la prueba psicológica tiene un valor importante porque al ser delitos cometidos generalmente en privado o de realización oculta, el testimonio de la víctima cobra especial relevancia en la medida en que se pueda concatenar con otros indicios. El examen psicológico permite corroborar su estatus emocional y ver si es compatible con una víctima de este tipo de delitos.
Es decir, el juez no toma el dictamen o no debe de tomar el dictamen como una verdad absoluta, sino como un instrumento de corroboración indirecta del testimonio. Esto quiere decir prácticamente que si bien dentro de los delitos sexuales podríamos entender que existen tres pruebas o tres datos o medios de prueba, dependiendo del estándar en donde, perdón, dependiendo de la etapa en donde nos encontremos, que son a saber, pues el dicho de la víctima, el dictamen médico y el dictamen psicológico. Pero para llevar a cabo la corroboración o la concatenación de esto, pues deben de tener deben de estar vinculados de manera lógica y coherente para que se le pueda dar un sustento al hecho que se llevó a cabo, que se cometió. De lo contrario, pues bueno, como lo hemos comentado o lo he comentado, esto perdería valor probatorio. Esta es una enseñanza que nos permite observar que el dictamen no va a reemplazar la palabra de la víctima, sino que en su caso la va a contextualizar. Todo esto, pues bueno, vienen siendo herramientas que permiten establecer que el hecho pudo haberse cometido, pero de manera aislada no tienen un sustento o no tendrían un sustento como decir, porque si no regresaremos al sistema de prueba tasada, ¿no? Como anteriormente se le denominaba. Establecer que el propio dictamen por sí solo, tener un dictamen en materia de psicología con afectación, podría generar, pues que prácticamente, pues ya para qué llevamos a cabo la investigación complementaria, llevamos intermedia y juicio, ya pues simplemente que se emita sentencia porque tenemos un dictamen que establece la afectación. Entonces, el juzgador tiene esa obligación de concatenar y revisar muchas veces, y ahorita le doy el uso de la voz a quien levantó la mano, nada más dejen terminar esta parte. Muchas veces señalan, y bueno, ¿y qué pasa si el hecho tiene, no sé, tiene 10 años que se llevó a cabo? Ese dictamen, ¿cómo se puede llevar a juicio o cómo puede otorgarle valor probatorio el juzgador? Aquí el tema es precisamente que el juez por eso debe de establecer qué tan coherente y lógico es el relato de la víctima con lo que se establece con los demás indicios o con los demás medios de prueba que pueda tener a su alcance, ¿no? Si el juez no tiene claridad sobre esto, termina otorgando a la psicología un peso dogmático o simbólico cuando su función es técnica y relacional. Ahora sí, Alberto, buenas noches, lo escucho. Sí, buenas noches, profesor. Eh, Estaba usted refiriéndose a cómo le damos la información al juez en audiencias iniciales. Y efectivamente, normalmente le decimos al juez, se cuenta con una opinión técnica en materia de psicología, le damos incluso fecha, el nombre del perito y nos remitimos directamente a la conclusión. Sin embargo, usted ahorita decía que eso pues pareciera que es incorrecto, porque tendríamos entonces que dar un poco más de análisis a la forma en que el perito desarrolló esa opinión, pero además creo que yo lo que le pediría es que me pueda orientar cuáles son los puntos que debería de tomar en concreto de esas opiniones psicológicas para podérselas exponer al juez, porque el juez no tiene, sabemos que él no tiene acceso a esos dictámenes, sino va a ser nada más con la argumentación que le puedan dar las partes. Muy bien, Alberto, muchas gracias por su comentario. En verdad es parte fundamental y créame que en su momento, cuando comencé este trabajo de investigación, tampoco tenía, bueno, regularmente nosotros como abogados, litigantes o postulantes, pues siempre vamos como un tema, se va sistematizando, ¿no? Y vamos viendo en las audiencias, pues cómo se llegan a ofrecer y que regularmente siempre la fiscalía se va a las conclusiones del dictamen. Y pues bueno, de ahí se señalan generalidades, conclusiones y se concluyó tal cosa. Fíjese que dentro de la investigación, por lo menos de 10 jueces que entrevisté, 10 hombres, 10 mujeres, que aquí digo,
una curiosidad. Digo, ya no vi cómo quedó últimamente. Hubo un acuerdo apenas reciente que ya se conforman las unidades de gestión con los jueces de control que entran en funciones, pero antes de que saliera esa circular, lo curioso es que en el reclusorio Oriente, tema de jueces de enjuiciamiento, solamente recuerdo que había 3 juezas mujeres en enjuiciamiento y los demás eran jueces de enjuiciamiento hombres. O sea, prácticamente pues no hay una paridad en cuestión de género para ese tema. Y también, pues bueno, la mayoría de ellos pues se encontraban llevando pues las audiencias de juicio. Teniendo la oportunidad de hablar con todos ellos, me confirmaron, me permitieron corroborar que justamente cuando se lleva, por ejemplo, tanto en audiencia inicial como en juicio, muy pocas veces se llega a permitir desarrollar todo o la exposición del dictamen en cuanto a la metodología que utilizan. Y siempre se van al tema de la conclusión y señala, bueno, en tema de audiencia inicial no, porque eso sería materia de juicio, el ofrecer, por ejemplo, un metadictamen, pero sí en juicio me decían que la mayoría de los defensores que llevaban con metaperitajes para controvertir el dictamen de la fiscalía nunca se iban al tema de cómo se llegó a la conclusión, cuál fue la metodología que emplearon los peritos al momento de emitir su dictamen. Y ahí es donde está la mayor, decían, la mayor carnita que se puede sacar del dictamen y hay información importante. ¿Por qué no se hace? Digo, yo le decía, bueno, pues porque muchas veces pues son entrevistas, datos personales y uno se va más al tema de cómo es que llega a la conclusión, qué pruebas le aplicaron y hasta ahí, pero no se explora más allá de qué es lo que le dijo la víctima al perito, para que esto, pues bueno, se pueda hilar y se pueda concatenar con lo que se expuso en la entrevista de la propia víctima al momento en que formula su denuncia. Entonces, la recomendación es simplemente poder explorar pues todo lo que viene en el dictamen, no nada más irse con lo que viene en la conclusión, sino también abordar esta parte de cómo llevaron a cabo la metodología, qué fue lo que el perito exploró, qué fue lo que le contestó la víctima, de manera muy sucinta, porque también no se señalaban, no pretenden tener información que no tenga que ver con el hecho, sino todo lo que tenga que ver con el hecho, enfocarse a ese punto y explorar esta parte puede generar pues un fortalecimiento a la estrategia y pues bueno, el juez podrá tener mayores bases para resolver, porque como bien lo señala Alberto y quienes estamos en esto lo sabemos, pues el juez de control no sabe nada, o sea, lo único que sabe es por conocimiento de lo que le transmitimos las partes técnicas, pero de ahí en fuera lo demás no lo sabe. No sabe si qué fue lo que le preguntó el perito a la víctima y cómo fue llevando esto al final. Por eso dicen, el tema de las baterías es importante, pero si las partes no generan que el propio perito, o bueno, que la información que fluya vaya en el sentido de que por qué era importante y cómo hubiera cambiado la aplicación de estos test o de estas baterías, si hubiera influido, cómo hubiera impactado en esa prueba o en este dato de prueba, dependiendo del estadio procesal en el que se encuentren, cómo podría afectar. Entonces, esto sí fue una conclusión que en su mayoría dieron todos los jueces entrevistados, que prácticamente si ellos tuviesen a la mano esa información, tendrían una manera diversa de llevar a cabo la valoración de esta prueba. Más adelante comentaré algunos puntos muy concretos sobre cómo llevan y por qué el dicho adquiere relevancia respecto a esto que estoy comentando. ¿Vale? Entonces, pues espero haber podido contribuir un poco a la pregunta de usted, Alberto. Javier, buenas Sí, noches. muchas gracias. Gracias, Alberto. Javier, buenas noches. Nada más que no está prendido su micrófono. Si tiene conflicto, estimado Javier, igual si gusta puede ponerlo en el chat y ahorita la leo.
para que no tenga ahí inconveniente. Decía, ¿cuál es el estándar probatorio mínimo, Georgina? El estándar probatorio mínimo, pues es aquel en donde se establece con datos mínimos la existencia del hecho y la posible participación del imputado. Es esto donde dicen, bueno, pero pues es que no está demostrado que el imputado haya estado, por ejemplo, en el lugar del hecho. Recuerden que cuando hablamos de la vinculación a proceso, esta únicamente significa que el juez, ante los datos de prueba que se le han presentado, considera que existen elementos suficientes para continuar con una investigación. Entonces, partiendo de esa idea, es que se habla de un estándar probatorio mínimo, el cual es totalmente distinto cuando vamos a juicio, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a juicio debe de quedar demostrado, más allá de toda duda razonable, que el hecho se cometió y debe de demostrarse la plena responsabilidad del acusado en el hecho ilícito que se le está atribuyendo. Entonces, son estos estándares diversos y a esto nos hace referencia este estándar probatorio mínimo, ¿no? Por ejemplo, en un estándar probatorio mínimo, pues basta con que se presente con la entrevista de la denunciante, el dictamen médico, el dictamen psicológico, para, actualmente pues se establecen otro tipo de dictámenes, ¿no? Por ejemplo, el dictamen en materia de trabajo social, en antropología forense, eh, para solicitar una audiencia inicial, en donde se puede establecer que de manera probable el imputado participó o cometió el hecho que se le está atribuyendo. Entonces, a eso se refiere este tema de estándar probatorio. Eh, Alberto, bueno, aquí ya le ha contestado. Norberto, muy buena noche. Buenas noches, doctor. Entonces, en correlación con lo que acaba usted de comentar, ya en audiencia de juicio, el estándar probatorio, si no se presenta la víctima ante el juez y no hay y no está la pericial en psicología porque el perito ya no trabaja en el Poder Judicial, ¿serían motivos suficientes para desestimar la causa? Sí, digo, si la fiscalía, por más que trate de presentar a la víctima y esta no se presenta, y el dictamen en materia de psicología forense, pues no puede ser desahogado porque la disponibilidad del órgano de prueba, pues no está por una circunstancia que ya no trabaja, no hay forma de localizarlo. Pues ahí se le tiene que solicitar al Ministerio Público que agote todos los medios posibles para presentarlo y en su caso, pues bueno, se tendría que desistir de esos medios de prueba. Y si ya no se tienen estos medios de prueba, porque salvo que hubiese prueba anticipada, pero no lo considero así, sí tendría que desestimarse porque prácticamente ¿qué se va a desahogar? ¿No? O sea, si no tengo a la víctima, no tengo el dictamen en psicología, por ejemplo, pues nada más tengo el dictamen en medicina, desahogo el dictamen en medicina, pero no es suficiente. Un solo indicio o en este caso, un solo medio de prueba, no puede corroborar que el hecho haya acontecido, no podría destruir la presunción de inocencia y en su momento o en su defecto, pues bueno, se tendría que decretar la libertad del imputado por insuficiencia probatoria, ¿no? Simplemente pues no hay las pruebas suficientes para acreditar el hecho y con esto pues bueno se daría esta parte. Entonces sí tendría que ser en este sentido. Incluso si solamente se tuviera como disponibilidad la propia entrevista de la víctima, no es suficiente porque se tiene que corroborar con otros medios de prueba que el hecho hubiese ocurrido en la forma en que la víctima está narrando. Agradezco su atención. No, gracias a usted por su pregunta. Estimado, pues, me gustaría saber si en audiencia inicial o de juicio es posible desahogar una pericial en psicología por parte de la defensa, es decir, que se puede valorar a la víctima o solo será a través de la metapericial y en este tipo de delitos es recomendable ofertar una metapericial en audiencia inicial para evitar una vinculación a proceso o qué pruebas serían las pertinentes. Gracias. Valiosa su pregunta, David. Hay que recordar que en audiencia inicial pues no se pueden desahogar bueno, sí se pueden desahogar medios de prueba cuando se trata principalmente de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa o bien que cuentan o que van a hacer, que traen medida cautelar restrictiva de restricción personal. Eh, por ejemplo, si yo podría ofrecer una metapericial en audiencia inicial si tengo para controvertir el dictamen de la fiscalía.
de poder, pues la puedo ofrecer. Que me la admitan, pues ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo, el tema principal del dictamen, ¿qué va a ser? ¿O qué es lo que voy a cuestionar del dictamen oficial? Voy a cuestionar que se trata de un tema donde no se siguieron la metodología, no se aplicó el método científico, y por esto yo le quiero quitar valor probatorio al dictamen y pienso que con eso puedo generar una libertad o una no vinculación a proceso. Aquí habría un error y esto pues no sería posible porque esto, como lo he comentado, es materia de valoración probatoria. Si en la audiencia inicial, recordemos que se ofertan datos de prueba y como dato de prueba, la fiscalía solamente hace mención a las conclusiones que llegó el perito. Posiblemente mencione qué método aplicó o qué metodología. Pero si yo pretendo ofrecer como dato de prueba o como medio de prueba a un perito, e incluso pretendo llevarlo a la audiencia inicial para que si elaboró un metadictamen establezca cuáles son las deficiencias del dictamen oficial, pues ahí estaría violando el principio de contradicción, porque la fiscalía no tiene al órgano de prueba, al perito ahí, para desahogarlo y que explique todo su dictamen. Como ustedes podrán escuchar, estaríamos adelantando el juicio, porque eso es materia de juicio, no es materia de una audiencia inicial. Lamentablemente, como lo he comentado, pues esos son hechos de realización oculta. Y en una audiencia inicial, ¿qué datos de prueba o en su caso qué medios de prueba podría aportar para lograr una no vinculación a proceso? Lamentablemente, a mí me gustaría decirles, pues sí, mire, hay una fórmula en donde si seguimos estos puntos y ofrecemos estos medios de prueba o estos datos de prueba, podemos lograr una no vinculación a proceso, porque esto no lo tenemos como receta de cocina, tenemos que ver el caso concreto, pero únicamente para poder lograr esta parte, pues tendremos que poder acreditar que el imputado se encontraba en otro lugar. Y aún así es un tanto complejo que se pueda dar, porque miren, hay uno, digo, esta parte no se las iba a dar, pero eh, hay un juzgador que sí reconoció el tema de la presión social en impacto a sus sentencias. Que dice, mira, lamentablemente hay un tema de mucha presión social en cuanto a grupos colectivos, la política criminal que se sigue en la Ciudad de México y el hecho de emitir una determinación ya sea de no vinculación a proceso o una absolutoria en este tipo de delitos, puede generar problemas al propio juzgador si no se encuentra de manera sustentado de una manera pues muy de una manera a tal grado que permite establecer que en efecto pues, el imputado o el acusado lo cometió. Entonces, se tiene que analizar caso concreto. Digo, no quiere decir que no se den no vinculaciones, porque sí llega a haber muy pocas, pero se llegan a dar. Pero principalmente son cuando la persona imputada puede acreditar que no estuvo en el lugar de los hechos. Fíjense ustedes que en algún momento nosotros tuvimos un caso donde a un policía, un director, un directivo, lo acusaron de abuso sexual. Eh, no, perdón, sí fue violación, en donde a él le imputaban que pues, de repente estaba en su oficina, mete a una de las empleadas, una de las secretarias, y pues comienza a hacerle insinuaciones, comentarios, pues que son comentarios lascivos, pero en un primer momento decía, pues es que este personaje nos decía, pues es que yo sí me llevaba con ella, pero pues nunca pasó nada. Que el día del hecho menciona que pues la mete a su oficina, cierra con seguro y pues la obliga a que le practique sexo oral. Entonces, posteriormente viene la denuncia. El tema es de que analizando pues todo lo que tenía el dicho del imputado, pues él decía que ese día pues él no había ido a trabajar porque había tenido un tema familiar, tenía forma de acreditarlo. Y aún así, con estas circunstancias, pues lo vinculan a proceso. Eh, Se intentó una audiencia de sobreseimiento, no se dio y el tema salió hasta juicio, pero mientras el señor pues tuvo que estar en prisión preventiva mientras se desahogaba esto. Por eso les decía desde un inicio, este tipo de temas son sumamente complejos por toda la cuestión de cómo se lleva a cabo la realización del hecho ilícito, ¿no? Ismael, buena noche. Sí, maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Lo escucho, muy buena noche. Sí, nada más quisiera aportar nada más el comentario del compañero que comentaba ahorita
respecto a cuando no se presentaba la víctima o algún perito en la etapa de juicio para darle valor probatorio al dictamen. El artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece ciertas excepciones y se incorpora el documento a través de su lectura cuando el testigo o el perito pues haya fallecido. Son dos supuestos que establece este artículo. Sí, muchísimas gracias, Ismael, por la aportación. Y sí, justamente digo, por eso les decía, hay que ver los temas de manera concreta, porque el planteamiento de la pregunta era, bueno, si no se presentan, pues se tendría que desistir del órgano de prueba y pues por lo tanto podría generar una absolutoria. Pero en estos casos concretos, cuando se da, por ejemplo, el fallecimiento de la parte del órgano de prueba, pues sí es la excepción, como bien lo refiere, en donde se permite que se incorpore a través de la lectura, pero pues es una excepción a la regla. Muchas gracias, Ismael. Yoshida. Buenas noches, maestro. Buenas noches todos. Maestro, si me permite, nada más quería hacer algún comentario respecto a lo que se ha venido señalando. En el caso en específico, empezaré por referirme a lo que es el estándar mínimo. Em, se ha mencionado aquí que el estándar eh, el estándar mínimo, el estándar probatorio, es porque solamente se requiere que existan elementos que establecen que se ha generado un hecho que la ley describe como delito y que existan la probabilidad de que alguien lo cometió. Sin embargo, no sé, quiero permitirme hacer una apreciación personal que el estándar mínimo, además de lo que ya se refirió, también se hace en esencia referencia a que el estándar mínimo estamos bajo datos de prueba. Si bien es cierto que en las audiencias iniciales se pueden desahogar medios de prueba por parte del imputado a través de su defensa, que esa es también otra excepción que establece nuestra norma procesal, en esa audiencia inicial, dentro de la ampliación del término para tal efecto o el ofrecimiento de medios de prueba, esos medios de prueba también son valorados como datos de prueba para efecto de no incurrir en una desigualdad de las partes. Ministerio Público solo y únicamente lleva datos de prueba, a tal manera que el juez cuando decide resolver, vincular o no, analiza datos de prueba. Defensa, aun cuando ofrezca medios de prueba y lo desahogue bajo las reglas de litigación de juicio, esto es, a través del órgano de prueba ante un interrogatorio contra interrogatorio, su valoración es a base de datos de prueba. A eso esencialmente considero yo que se refiere el estándar mínimo. Esto es, sí puede dictarse un auto de no vinculación si la parte defensiva, el representante del imputado, ofrece ya sea dato de prueba o medio de prueba, pero eso tiene que destruir a los datos de prueba ofertados y referidos por el agente del Ministerio Público. El efecto tiene que ser destructivo. Si es solamente contradictorio, entonces la valoración, por eso se habla del estándar mínimo, porque la valoración es bajo ese estándar mínimo de dato contra dato. Si solamente se contrapone, es cuestión de dilucidar en otra etapa distinta. Considero yo, pienso, eso es por una parte, por cuanto hace el estándar mínimo. También comentó o preguntó un compañero en el caso de que, ¿cómo podría ser la referencia de lo que es un dictamen de un experto en la materia? Bueno, se hablaba de la materia de psicología, pero en cualquier otra materia, los dictámenes, recordemos que no, evidentemente no las conoce el juez. El juez no conoce ni el dictamen ni nada que tenga que ver con la carpeta de investigación que en su momento fue integrada por el agente del Ministerio Público y posteriormente otorgada en su copia fiel e íntegra a la defensa. Eh, ese documento, como cualquier otro documento, tiene que ser referido, por eso son datos que son
se hace la referencia de los mismos ante el juez de control en su totalidad, si así el documento lo requiere. Y en el caso de los dictámenes, considero yo que debe establecerse principalmente la esencia en cómo se generó ese dictamen. Esto es la metodología. Y generalmente en la práctica lo que yo he visto es que es lo que menos hacen. Sin embargo, sí es importante establecer como defensa el análisis del dictamen oficial, en este caso del dictamen del perito de fiscalía. Ahí establecer que ese dictamen pues no cumplió con los requisitos que se debe contener en un dictamen, principalmente que no contiene un método, y si no contiene el método, pues con mucho menos contiene los parámetros que componen ese dictamen. Entonces, de ahí que si lo que se va a hacer la referencia es del dictamen que se oferta por parte de la defensa, entonces de igual manera lo que se tiene que hacer es la referencia del dictamen en todas y cada una de sus partes esenciales que componen ese dictamen, en un esquema, en una metodología incluso para el propio litigante. Y también dicho sea de paso, pues el litigante tiene que ponerse a estudiar sobre un poquito o bastante mucho sobre lo que es el tema en que va a recaer ese análisis a través de ese dictamen, porque por eso tampoco se tiene como que la idea completa de qué es lo que el juez necesita saber de ese estudio o de ese análisis que se realiza. Eso también considero yo. Y efectivamente, los metaperitajes son aquellos que se ofertan, de acuerdo también a mis apreciaciones, mis conocimientos, es aquel que contrapone el peritaje de la contraparte, es un metaperitaje. Sin embargo, un compañero o compañera preguntó si era posible desahogar una pericial en psicología por parte de la defensa, es decir, si se puede valorar a la víctima, y creo que en ese consistía la pregunta, si se podía valorar a la víctima. También considero pertinente hacer el comentario respecto a que hay peritajes irreproductibles, esto es, no se pueden volver a generar para proteger precisamente a las víctimas, máxime si son víctimas de delitos sexuales o incluso niñas, niños o adolescentes. Entonces, esos dictámenes deben generarse siguiendo un parámetro que establece el propio Código Nacional Procesal Penal, en el contexto de que se deben de tomar como peritajes especiales. Cuando son los niños, niñas, estos deben de estar videograbados de acuerdo al protocolo de niños, niñas y adolescentes. Y de las víctimas, en tratándose de delitos sexuales, pues evidentemente no se podría colocar a la víctima en una revictimización para poder ser nuevamente valorados. Entonces, ahí, ojo, cuando somos defensas, tenemos que controvertir el dictamen de la Fiscalía en materia de psicología de víctimas de delitos sexuales o en tratándose de niños, niñas, adolescentes, bajo ese parámetro. Si no se cumplieron, esto es, el dictamen que se debe realizar a víctimas de delitos sexuales o niñas, niñas y adolescentes, deben estar videograbados. Pero además, el Ministerio Público tiene obligación de cumplir con un requisito, que es si la persona está detenida y cuenta con abogado particular, debe ser llamado, debe ser notificado para efecto de cuándo se genera ese dictamen, de cuándo va a ser la valoración de la víctima. Y si la persona no está detenida, no se encuentra todavía un imputado con nombre y apellido ante el Ministerio Público, entonces a quien se tiene que llamar es al de la Defensoría Pública. En ese momento no tengo a la mano mi Código Nacional, pero así lo dispone. Ahorita lo busco y ahorita subo en el chat el artículo que establece Sí, ese maestra requisito. Yoshira, hay personas que piden que si podemos continuar con la exposición del... Sí, claro, nada más quería hacer esas apreciaciones. Muchas gracias. Gracias, estimada Yosiria, por su intervención sumamente valiosa. Sí, en efecto, me había faltado por ahí comentar referente a ese punto que qué pasaba, si se podía entrevistar el imputado, bueno, perdón, si el imputado podría ofrecer temas ahí de valoración hacia la víctima, de que puede, pero la víctima pues realmente pues no creo que quiera acceder a esto.
y por ello es que se realiza más en un tema de metaperitaje. Y bueno, también como ya lo comentaba su compañera, pues son este tipo de obligaciones que tiene que respetar el Ministerio Público que no lo hace, ¿no? En la valoración de la víctima se tiene que conformar este equipo multidisciplinario y tendrían que llamar a la defensa, ni siquiera llaman a la defensa pública, simplemente se lo realizan a la víctima y pues este es un resultado que posteriormente la defensa tendrá que manifestar, ¿no? Pero bueno, estos temas son más procesales. Yo lo que les quiero comentar es referente a las apreciaciones que realizan los juzgadores, que nos pueden ayudar a comprender mucho mejor el por qué pues estas resoluciones pueden llegar a ser tan complejas, ¿no? Javier Olea quería comentar algo, perdón. Ah, creo que traía ahí el tema con su micrófono, ¿no? Hace ratito. Se había quedado ahí su mano levantada. Pero bueno, vamos a continuar porque queda poco tiempo y no va a dar tiempo de hablar de todo lo que les quería comentar, ¿no? Entonces, hablamos que en este sistema, diferente al sistema tradicional cuando se tenía la averiguación previa, pues ahí se hablaba de una prueba tasada. Hoy tenemos libertad probatoria y libertad en la valoración, lo que significa que el juez ya no parte de reglas fijas ni de valores preasignados, sino que debe razonar con base en la sana crítica, esto es, conforme a la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. Esto tiene una consecuencia fundamental. Ya no importa cuánto vale la prueba, sino cuánto alcanza a probar. La pregunta clave que debe hacerse todo juez frente a un dictamen psicológico y en realidad frente a cualquier medio de prueba es ¿qué prueba la prueba? ¿No? ¿Hacia dónde se enfoca esto? No basta decir que tiene valor probatorio, ya que hay que demostrar su alcance en cuanto a su eficacia probatoria, qué capacidad tiene para revelar algo en concreto en un caso. Para ello, el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo expresa con claridad. La valoración de la prueba debe ser libre, lógica y racional, y solo se someterán a la crítica racional las pruebas que se han obtenido de manera lícita. Esto significa que el juez debe de extraer premisas de cada prueba, enlazarlas mediante inferencias y llegar a conclusiones justificadas, no repetir fórmulas legales. Por eso, cuando una sentencia se limita a decir que la declaración de la víctima tiene valor probatorio sin explicar el por qué, esto demuestra cómo se conecta, o más bien no nos demuestra cómo se conecta de manera lógica con las demás pruebas. Por lo tanto, estaríamos ante una resolución insuficiente, casi ritual, que podría implicar violaciones a derechos de las partes. La valoración racional exige argumentar con estructura, esto es a través de premisas, inferencias y conclusiones, que parte de la argumentación jurídica pues es lo que nos establece. Debo de saber cuál es la premisa, qué inferencia me permite tener de esa premisa para poder sustentar una conclusión. Pero ojo ahí porque una premisa se debe de seleccionar cuál es la que me permite acreditar lo que yo pretendo, ¿no? Ya sea fiscalía o sea defensa. Porque de un testimonio podría extraer más de 20 premisas, ¿no? Por ejemplo, que la víctima se llama fulana de tal, que es originaria de un estado de la República, que tiene 20 años, que trabaja o que es ama de casa, que el día tal estaba en tal lugar. Entonces, no necesariamente la premisa se va a relacionar con el hecho, solo algunas de ellas me servirán para pues, lo que se pretende. Si del dictamen psicológico extraemos que la víctima presenta afectaciones compatibles con un trauma sexual, esa es una de las premisas que nos interesaría. Si el perito explica que tales síntomas suelen encontrarse en víctimas de agresión sexual reciente, esa sería una inferencia. Y si el conjunto de pruebas confirma coherentemente los hechos denunciados, entonces llegaríamos a la conclusión que existe coherencia en la versión de la víctima. Pero sin esta cadena de razonamientos, lo que tenemos no es una valoración, sino una transcripción decorada. Este mismo enfoque de valoración racional y libre no solamente lo tenemos en el proceso penal, también en el reciente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en la Ley Federal del Trabajo se comparte esta misma lógica.
En todos los casos, se trata de abandonar las reglas tasadas y poderlas sustituir por una valoración razonada, donde cada prueba se interprete por su capacidad de demostrar hechos concretos, no solamente por su categoría formal. En resumen, valorar racionalmente va a implicar tres cosas: no sujetarse a reglas prefabricadas, razonar con lógica, experiencia y ciencia, y justificar explícitamente cómo una prueba conduce a una conclusión. Entonces, la pregunta, pues bueno, siempre será la misma. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? El hecho de que la víctima presente afectación psicológica no necesariamente tendría que concluir en una sentencia condenatoria. Hay que demostrar la existencia del delito, la afectación emocional o solamente la vivencia subjetiva del trauma. Aquí es donde justamente entran los criterios del juez. ¿Cómo es que puede determinar si ocurrió el hecho o simplemente tienen rompecabezas donde hacen falta piezas del mismo? Esto, pues bueno, se hará a través de la sana crítica y las reglas, ¿cómo se llama? Las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Que esto de las máximas de la experiencia es algo que suele ser un tanto criticado, porque es bueno, las reglas, las máximas de la experiencia de quién. Y esto pues es un conocimiento empírico, científico, que se repite, pero no en las vivencias del juzgador, sino en el conocimiento general de la sociedad, ¿no? A esto es a lo que se refiere el tema de las reglas de la experiencia, que no son intuiciones privadas del juzgador, ni tampoco es lo que le ha tocado ver, ni lo que ha visto en este caso, sino es un conjunto de conocimientos comunes que permiten saber qué hechos son posibles o probables dentro de la realidad social. Estas reglas de experiencia son los que le da el sentido común que puede aportar al proceso, ese conocimiento que permite distinguir entre lo coherente y lo incoherente, entre lo que ocurre habitualmente y lo que requeriría de una justificación especial. Por eso, cuando un juez analiza un testimonio en un delito sexual, debe de preguntarse si la descripción que hace la víctima tiene coherencia con lo que normalmente ocurre en situaciones semejantes. Si los tiempos, los espacios, las reacciones humanas y las consecuencias emocionales son compatibles con lo que sabemos, no como personas, sino como sociedad, y cómo puede suceder en estos casos, ¿no? Déjenme ver acá. Bueno, voy a concluir un poco con esto. El problema principal es que los dictámenes psicológicos trabajan con herramientas de interpretación subjetiva. El sistema penal nos exige pruebas sometidas a un control intersubjetivo y que existe una ausencia de parámetros uniformes para la valoración judicial. Esto es porque, pues, lamentablemente no es como en el tema de medidas cautelares. Ustedes saben que, por ejemplo, para un tema de revisión de medidas cautelares, pues el código, incluso bueno, para la imposición de la medida cautelar, el Código Nacional nos establece los tres supuestos para justificar la medida cautelar y sobre ese test es donde el juez debe de revisar si puede imponerla o simplemente puede llevar a cabo la imposición de una medida cautelar menos lesiva que la prisión preventiva justificada. Esto no puede ocurrir en la psicología forense o en estos temas de los dictámenes. Por ejemplo, me refiero a qué tipo de prueba le tengo que aplicar a una víctima para saber si el hecho que denunció le generó una afectación psicoemocional. ¿Por qué? Porque la psicología no trabaja así. La psicología trabaja con base en criterios, por ejemplo, de población. No es lo mismo aplicarle una prueba psicológica a una persona de 20 años que a una persona de 40 años o de 60 años. Entonces, lamentablemente no se puede tener un lineamiento en donde digas, ah, bueno, el perito aplicó en su metodología estos test o estas pruebas que son el mínimo para poder comprobar si la víctima sufrió o no sufrió de una agresión sexual. Entonces, esto nos genera esta problemática en donde, pues pueden decir, bueno, si el perito no aplicó pruebas, pues puede tener validez, que es una de las preguntas que vi ahí en el chat. La respuesta es sí, sí puede tener validez, porque al final del día lo que se califica es cómo el perito llegó a esa conclusión. Si lo que está estableciendo para llegar a esa conclusión es suficiente y el juez conforme a estas reglas de la sana crítica y la valoración de la prueba,
establece que sí tiene coherencia con lo que dijo la víctima, no le puede restar valor probatorio solamente por el hecho de que no se le aplicaron estas pruebas. Pero en su momento esto tendría que ser materia de controversia, por ejemplo, en una audiencia intermedia, ¿no? Una exclusión de prueba. Pero ya en la etapa de juicio esto no lo puede hacer el juez porque eso corresponde a una etapa previa. A ver, déjenme ver diferencias. Bueno, uno de los temas es justamente tenemos un marco normativo insuficiente respecto a este tema de cómo se deben de llevar a cabo la práctica de los dictámenes en materia de psicología forense. Y el problema principal desde la investigación, la normatividad pericial en la Ciudad de México es enunciativa, no hay sanciones claras ni difusión pública, por ello rara vez se invoca en la investigación o juicio y los jueces difícilmente la aplican. Entonces, yo les dejaría a ustedes una pregunta. Ustedes, por ejemplo, quienes están en Ciudad de México, ¿conocen cuáles son los protocolos para que los peritos ajusten sus dictámenes? Y si estos cumplen o no cumplen, ¿qué es lo que les llega a pasar? Y una vez les voy a dar una respuesta rápida. Un primer modelo era el manual en donde se establecían los lineamientos para este tipo de peritajes que se emitió en el 2007, el cual fue sustituido por unos acuerdos que emitió la fiscal general en el 2023, que son los que rigen hoy en día. Pero pues realmente no están a la vista y no es como que me meta a internet y los encuentre. Le tienen que rascar un poquito para encontrar la Gaceta Oficial, la Gaceta de la Ciudad de México, que es donde están publicados, y bueno, pues ya de ahí es donde se tiene que enfocar esta parte, ¿no? Pero es un tema muy amplio que da para mucha intervención, pero bueno, lamentablemente pues el tiempo ha concluido y solamente quiero concluir con este aspecto. Se requiere una reforma normativa en donde se emitan acuerdos con sanciones administrativas y penales para quienes no cumplan con los lineamientos que marcan, porque imagínense ustedes un peritaje concatenado con lo demás, pues bueno, puede generar la responsabilidad penal de una persona o la falta de credibilidad en una víctima. Hace falta fortalecimiento institucional, tenemos ausencia de materiales en las fiscalías, lo cual no permite que se graben y que todo lo que está plasmado en la ley sea letra muerta, porque no hay insumos en las fiscalías, no hay cómo se grabe. Entonces ustedes van a la fiscalía y le dicen, oiga, Ministerio Público, ¿por qué no ordenó que se grabara la declaración de la víctima con el psicólogo y este equipo multidisciplinario? Pues no tienen dónde graben. Y el Ministerio Público pues no va a decir, pues yo le doy mi celular para que graben de mi teléfono, porque pues lo va a tener que poner a disposición y es todo un tema sumamente complicado. Nos faltan criterios orientadores, de desarrollo de lineamientos específicos para valoración, implementación de controles epistémicos equilibrados y que se incida un poco más en la formación técnica para operadores jurídicos, que es un tema que pues simplemente no se ha concretado y falta un camino muy amplio para recorrer, ¿no? Entonces, pues bueno, estimado maestro Víctor y doctor Eduardo, espero haber cumplido un poco con las expectativas de esta plática. Sin embargo, el tiempo me ha consumido y pues bueno, aquí estamos en este tema. Oh, muchas gracias, maestro Irving. Fue una excelente disertación. Fue una ponencia muy ilustrativa. Esperamos que en un futuro nos pueda seguir acompañando. Claro Y que a sí. todos ustedes, pues muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles en otra emisión de temas selectos de Derecho Penal, del programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, maestro. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.